Un cordial saludo, queridos hermanos. Dios les bendiga. Por aquí estamos de regreso después de nuestro tiempo en las conferencias ministeriales de la Convención Bautista Nacional. Estamos por aquí de regreso. Quiero compartir con ustedes este bosquejo doctrinal bíblico de Cristo dentro de nuestro tema de la cristología. Estamos pendientes con este ejercicio, ¿cierto?, de compartir una clase más, aunque quiero compartir algunas más. Espero poder cumplir y, y poder subir algunos videos más, ¿cierto?, de algunas clases. Y este bosquejo es bastante extenso, pero es un bosquejo que ustedes van a recibir luego la guía. Además de recibir el bosquejo, recibirán la guía. En la guía está todo el material más detallado y está con todas sus referencias bíblicas para que ustedes puedan después, ¿cierto?, con toda calma, eh, puedan estudiarlo, profundizarlo. Así que les comparto este bosquejo bíblico doctrinal de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que sea un lindo material para sus vidas. Partimos hablando, ¿cierto?, sobre la preexistencia y eternidad de Cristo. La eternidad y deidad. Estos dos términos están inseparablemente ligados. Quienes niegan su eternidad también tendrían que negar su deidad. Si se establece la deidad de Cristo, no hay problema en aceptar su eternidad. Hay varios textos, ¿cierto?, que prueban aquello. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos que prueban directamente, o que son pruebas directas, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, sobre este tema que es la eternidad y deidad de Cristo. Muchos pasajes del Nuevo Testamento afirman claramente la eternidad de Jesucristo. Y uno de los más famosos, usted lo ha escuchado muchas veces, Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue hablando hacia adelante, ¿cierto?, que estaba en el principio, habla de que todas las cosas fueron creadas por Él y habla de la eternidad que Dios tiene. En el principio era el verbo, era Jesucristo. Juan 8:58 dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham. Entonces, otro texto que nos habla de la eternidad de Jesucristo, nuestro Señor. Hebreos 1:8 dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Seguimos hablando en Colosenses 1:17, que nos dice que Él es antes de todas las cosas. Enfatiza una vez más la existencia, ¿cierto?, y eternidad de Cristo. Eso es lo que están enfatizando estos textos. Otros textos que podríamos ver en el Antiguo Testamento. Yo estoy aquí haciendo, como bien dice, un bosquejo abreviado, pero recibirán la guía, ¿cierto?, con los detalles. Porque si no, no terminaríamos nunca. Es muy extenso el material. Otros textos que encontramos sobre la eternidad y divinidad de Cristo están en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 dice: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ah? Él ha existido desde los días de la eternidad, desde allí. Bueno, Cristo no fue creado, ¿cierto? Dice Génesis que en el principio Dios creó todas las cosas y que las creó por medio de la palabra. Y la palabra que estaba allí actuando era Jesucristo mismo. Entonces ahí tenemos otro texto, Isaías 9:6, Cristo es llamado Padre Eterno. No quiere decir que Cristo sea el Padre, porque son dos personas diferentes en la Trinidad. Quiere decir que Cristo también posee el título de Padre, tal como sugiere su preexistencia y eternidad. Veamos ahora un poquito sobre las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, algunas profecías en que, cierto, anuncian con anticipación todo lo que Cristo vendría a hacer. Entonces, estas profecías son importantes
porque ellas están anticipándose a la venida de Cristo. Ellas están anunciando la venida de Cristo y son fundamentales repasarla porque seguramente algunos de ustedes ya han escuchado muchas de ellas. En cuanto a su linaje, profecías en cuanto a su linaje, dice que nacería de una virgen. Su nacimiento sería virginal. Allí encontramos Génesis 3:15 que dice, nos habla del protoevangelio. Y este protoevangelio anuncia que nacería de la descendencia de una mujer sin intervención de un varón, en este caso de José. Entonces, protoevangelio, ¿qué significa protoevangelio? Significaría primer evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces, decir protoevangelio es decir las primeras buenas nuevas. Y las primeras buenas nuevas, este protoevangelio, lo encontramos tempranamente en el libro de Génesis, capítulo 3 versículo 15. Ahí está el protoevangelio, el primer anuncio, la primera buena nueva después de la caída, el protoevangelio. Entonces, allí está el anuncio que nacería de la descendencia de una mujer, sin intervención de varón. Eh, en cuanto a su línea, la línea sería la línea de Abraham, su linaje, vendría de Abraham, de Abraham. Hay varias líneas. Antes de Abraham está la línea de Sem, está también la línea, después de Abraham viene la línea de Isaac, pero estamos tomando los puntos más importantes, como dije, y vendría del linaje de Abraham. Eh, eh, hay texto allí, ¿cierto? Como Génesis 12:2 y Mateo 1:1, Gálatas 3:16. Y esto dice que engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estas promesas se cumplieron en Cristo. Todas estas promesas que las promesas que recibió Abraham, ¿cierto? Se cumplieron en la vida de Cristo, en la vida de él. Esta promesa se cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, pues como le dije, venía la línea de Isaac, donde Dios estableció un pacto e instituyó su bendición a este varón. Está la línea de Jacob, otro de los hijos, la línea de bendición mesiánica se estrella aún más, pues la bendición fluyó a través de Jacob, no de Ismael. Y también tenemos la línea de Judá. Antes de David está la línea de Judá. Génesis 49:10 afirma que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y después, bueno, ya viene la línea de David. El Mesías será descendiente de David, tendría una dinastía eterna, su casa, su trono y su reino sería establecido eternamente y para siempre. Esta fue una promesa que Dios le hizo a David, y entonces de allí vendría entonces la descendencia. De esta descendencia, de esta línea de David, vendría el Mesías. El Mesías. Eh, Luego tenemos algunas profecías sobre el nacimiento de Cristo, ¿ah? Anunciando anticipadamente, ¿cierto?, cómo iba a ser su nacimiento. La manera. ¿Ah? Isaías 7:14 dice que sería a través de una virgen. Su nacimiento tenía que ser virginal. El lugar. Miquías 5:2 dice que sería en Belén, el lugar del nacimiento de Cristo, allí en ese lugar. ¿Ah? Una pequeña aldea. Y tú, Belén, entre las más pequeñas, dice otro texto bíblico. Entonces allí están algunas profecías en cuanto a su nacimiento. Pero también tenemos profecía sobre la vida misma de Cristo. ¿Ah? ¿Cómo iba a ser su vida? Había un precursor, dice, anunciaba que iba a haber un precursor, que anunciaría con tiempo. Isaías 43 dice, e identifica a Juan el Bautista, el precursor, el que prepara el camino del Mesías, porque el reino de los cielos se ha acercado, el precursor. Luego tenemos su misión de este
en cuanto a la vida del Cristo, cuál sería su misión. Isaías, de nuevo, otra vez dice el capítulo 61, versículo 1, promete que Cristo sería ungido en su ministerio por el Espíritu Santo, que él le daría poder para predicar el Evangelio a los pobres, librar a quienes estaban en atadura espiritual y dar vista a los ciegos, como lo confirma también Lucas 4 18 al 19. Entonces hay algunas profecías en cuanto a su vida, en este caso su misión, pero también nos habla, ¿cierto?, sobre su ministerio. Isaías 53 4 dice que Cristo llevaría las enfermedades de las personas, su ministerio. Sería un ministerio de sanidad, de restauración, de salvación. Allí estaría su ministerio. Dar vista a los ciegos, curar a los cojos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, predicar las buenas nuevas. También lo confirma Mateo 11, versículos 5 al 6. Y sigue hablando, ¿cierto?, en cuanto a su vida, la vida de Cristo, nos habla un poco más sobre la enseñanza. El Salmo 78:2 dice que, y predice, ¿cierto?, que Cristo enseñaría con parábolas para revelar verdades ocultas anteriormente, como lo ratifica, ¿cierto?, Mateo 13:35. Su presentación, Zacarías 9:9, y se predice la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén sentado en un animal, en un pollino, su presentación. Y luego nos habla también sobre su rechazo. Estamos hablando toda la vida de Cristo, todo el proceso en general, en términos generales, cómo iba a ser la vida de Cristo. Y viene su rechazo. ¿Ah? Ahí terminaría, ¿cierto?, con su rechazo. El Salmo 118, versículo 22, declara que Cristo sería rechazado, la piedra que rechazaron los edificadores y que es la piedra del ángulo, la piedra más importante del edificio. Esa sería rechazada. ¿Ah? Sería rechazada. Bien, luego vamos a hablar un poquito sobre las profecías sobre la muerte de Cristo. ¿Cómo iba a ser su muerte? Todo esto estaba anunciado, todo esto estaba preparado. Esto no son cosas que salieron al azar, sino que estaba anunciado. Dice que sería una muerte dolorosa. El Salmo 22 describe los sufrimientos de Cristo y aquí David utiliza muchas expresiones poéticas para retratar vívidamente cuán intensas serían las angustias del Señor. Una muerte dolorosa. Y también dice que sería una muerte violenta. ¿Ah? Isaías 52:14 describe la desfiguración de Cristo como resultado de los azotes. Isaías 53:5 profetiza el asolamiento y la muerte violenta de Cristo, como también lo señala allí Juan 19. Entonces, eh, esas son las profecías que nos están hablando sobre cómo iba a ser la muerte de Cristo. Veamos ahora algunas profecías sobre la victoria de Cristo, porque no solamente murió, sino que también resucitó, su resurrección justamente. Hechos 2:29 habla de la resurrección de Cristo. El Salmo 22:22 se aplica tipológicamente a Cristo en Hebreos 2:12, donde tras su resurrección, Cristo expresa sus alabanzas por ella. ¿Ah? Entonces, la resurrección es una tremenda victoria de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería todo lo que hiciéramos por Cristo sería vano. Pero la resurrección es el elemento más importante del cristianismo. Y también otro elemento que tiene que ver con la victoria de Cristo es la ascensión. Y allí el Salmo 68:18 anuncia de una forma especial, ¿cierto?, el final decretado por Dios para la vida terrenal del Señor. Con la ascensión termina entonces su vida terrenal, con la ascensión. Ahí termina su proceso aquí en la tierra. Él vino a restaurar, a salvar eh, eh, y a rescatar al hombre que estaba caído. Pero con su ascensión termina este ministerio para él.
Ahora vamos a ver otras profecías, ¿cierto? Y estas tienen que ver con el reinado de Cristo. El reinado. En numerosos capítulos del Antiguo Testamento hay referencia al futuro reinado milenario de Cristo en la tierra. Milenario. El Salmo 2, por ejemplo, describe la restauración de Cristo como rey en Jerusalén, desde donde gobernará a las naciones del mundo. ¿Ah? Describe la instauración de Cristo como rey en Jerusalén. En cuanto a la encarnación de Cristo, vamos avanzando un poquito rápido. Ahí terminamos con las profecías. Ahora partimos con otra parte, ¿cierto? Que tiene que ver con la vida misma de Cristo, ¿cierto? Eh, donde nos habla un poquito, ¿cierto?, sobre la encarnación, su humanidad, su divinidad. La encarnación de Cristo. Significó la encarnación. La palabra encarnación de Dios tomó para sí una naturaleza adicional, la humana, a través del nacimiento virginal. Entonces, allí está el significado de esto. Explicación de la encarnación. eh, Se explica, Señor, a través de las genealogías. De las genealogías. Y hay dos genealogías que describen la encarnación de Cristo. Una está en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, y la otra está en el libro de Lucas, capítulos 3, versículos 23 al 38. La relación entre estas dos genealogías ha provocado debates y controversias. Eh, Primero que nada, una de estas habla, ¿cierto?, que hubo un nacimiento virginal. Pero vamos a volver un poquito atrás con respecto a estas genealogías, ¿ah? Para explicarlo un poquito más, a las genealogías. Pero vale la pena anotar una cosa, las dos genealogías, aquí dos genealogías que lo acabo de leer, ¿cierto? Trazan el linaje de Jesús hasta David, hasta David. Y con ello se está enfatizando, ¿cierto?, su legítima afirmación como heredero del trono de David. Lucas cita el linaje de Jesús desde María hasta Adán, es decir, parte desde su nacimiento hacia atrás, hasta Adán, hacia atrás. Con lo cual conecta a Cristo con la simiente de la mujer que había sido predicha, es decir, lo que fue predicho en el protoevangelio. ¿Ah? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ah? La descendencia de la mujer le heriría en la cabeza y la descendencia de la serpiente le heriría en el calcañar. La herida en el calcañar no es una herida de muerte, pero la herida en la cabeza sí es de muerte. Entonces, el protoevangelio, Génesis 3:15, se cumple en la cruz del Calvario, donde eh, la serpiente, Satanás, lleva a Cristo a la cruz y lo mata. Pero cuando Cristo resucita, esa fue una muerte en la cabeza, porque eso no lo tenía considerado Satanás. Aunque había escuchado que si este templo lo derriban en 3 días, lo levantaré de nuevo otra vez, no lo entendió. Y Cristo entonces le da un golpe de muerte allí. Entonces, allí está la encarnación a través de las genealogías. Eh, pero también la encarnación tiene que ver con el nacimiento virginal. El nacimiento virginal fue el medio por el cual tuvo lugar la encarnación y garantizó la naturaleza no pecaminosa del Hijo de Dios. Por esa razón era esencial, como dice Isaías, eh, y predice cierto nacimiento virginal del Mesías o del Cristo. ¿Ah? Era fundamental. ¿Ah? Eh, Mateo 1:18 enfatiza que María estaba embarazada antes de que José viviera con ella. Más aún,
el mismo versículo indica que su embarazo se debió a la intervención del Espíritu Santo. Y luego Mateo 1:25 enfatiza que María fue virgen hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí están un poquito hablando sobre la encarnación de Cristo, cómo fue esto. En términos muy generales, todo esto es un temazo que hay que revisarlo uno por uno, requiere mucha investigación, es un tema muy largo de tratar. Veamos ahora la humanidad de Cristo. Otro tema que fue tema de debate por siglos, para llegar a estas conclusiones que estamos llegando nosotros hoy en día y que parecen tan sencillas, hubo mucho debate. Veamos el significado de la humanidad de Cristo, su humanidad. La doctrina de la humanidad de Cristo es tan importante como la doctrina de su divinidad. Jesús tenía que ser hombre si iba a representar a la humanidad caída. Tenía que ser hombre. Si Jesús no era un hombre real, la muerte en la cruz fue una ilusión. Tenía que ser real para morir por la humanidad. No obstante, también muestra que no poseía el pecado del hombre. Es decir, nuestro Señor no llevaba en su cuerpo una naturaleza caída. No la llevaba. Dice en cuanto a su humanidad, está relacionado con su nacimiento de una virgen. El nacimiento virginal es una doctrina esencial y bíblica, y necesaria para que Cristo no tuviera pecado. Si hubiera nacido de José, habría poseído naturaleza pecaminosa. Hay considerable evidencia en los evangelios donde se afirma el nacimiento virginal de Cristo. Hay muchísimo material que habla de aquello y que fue sin pecado. Luego tuvo un cuerpo verdadero y carne y sangre como cualquier ser humano. El cuerpo de Jesús era como el cuerpo de los otros hombres, excepto por las características resaltantes del pecado y el fracaso humano. Al describir en Lucas 1, capítulo 1 al capítulo 2, el embarazo de María y su alumbramiento del niño Jesús, se afirma el verdadero Salvador de la humanidad. Se afirma al verdadero Salvador de la humanidad. Jesús no era un fantasma como enseñaban los docetistas. Más adelante en su vida se reconoció como judío en Juan 4:9 y como el carpintero que tenía hermanos y hermanas, Mateo 13:55. Al final sufrió grandemente en su cuerpo humano, experimentó el dolor de los azotes, Juan 19:1, el horror de la crucifixión, Juan 19:18, y en la cruz tuvo sed como cualquier ser humano, Juan 19:28. Tales elementos enfatizan su humanidad verdadera. Tuvo un cuerpo verdadero de carne y sangre como cualquier ser humano. Estamos hablando, ¿cierto?, de la humanidad de Cristo. Tuvo un desarrollo normal. Lucas 2:52 describe el desarrollo de Jesús en cuatro áreas: el área mental, física, espiritual y social. Continuó desarrollándose en su conocimiento de las cosas, creció en su cuerpo físico, desarrolló su conciencia espiritual, no hubo intervención en el pecado, por supuesto, pues no pecó desde su nacimiento hasta la muerte y desarrolló sus relaciones sociales como cualquier ser humano. Tuvo un desarrollo normal. La Escritura dice que crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. También tenía alma y espíritu humano, tal como cualquier ser humano. Jesús fue un ser humano completo. Tenía cuerpo, alma y espíritu.
Jesús estuvo atribulado en su alma por la anticipación de la cruz, cuando estuvo allí en el perdón, en el huerto del Getsemaní, ¿cierto? Orando. Dice que le corrían gotas de sangre por la intensidad del sufrimiento, de la agonía que estaba viviendo allí, por lo que venía y lo que tenía que enfrentar. ¿Ah? Entonces se anticipó a la cruz. Tenía conciencia de que iba a cargar con los pecados de todo el mundo y estaba abrumado con la perspectiva. Juan 11:33 describe en los términos más fuertes la emoción de Jesús, que Jesús sintió en su espíritu humano cuando murió su amigo Lázaro. Sintió una profunda tristeza como cualquier ser humano. Estuvo atribulado en su espíritu humano por la perspectiva de su crucifixión inminente. Juan 13:21. Y finalmente entregó su espíritu cuando murió en la cruz. Entonces tuvo espíritu, alma y espíritu humano. ¿Ah? Tenía como cualquier ser humano. Perdón, no había puesto el texto. Eh, pero además de ello tenía características de un humano, como cualquier ser humano. Jesús tuvo hambre cuando estaba ayunando en el desierto. Se cansó y se detuvo a descansar cuando él y sus discípulos fueron hasta Samaria. Y el viaje en aquel día caluroso le produjo sed. Jesús también experimentó emociones humanas. Lloró la muerte de su amigo Lázaro. Sintió compasión de las personas que no tenían líderes capaces de guiarles. Experimentó pena y se lamentó por la ciudad de Jerusalén. Hasta lloró por ella. Eh, tuvo nombres humanos. Tuvo nombres humanos. Se le llamó hijo de David para indicar su descendencia al rey David. También se le llamó Jesús, el equivalente a Josué en el Antiguo Testamento, cuyo significado es Yahvé, salva. Hay textos que se refieren a él como varón. Pablo señala un día futuro que el mundo será juzgado por un varón. Entonces se le llama también varón. Ahí están todas las indicaciones, referencias y textos, ¿cierto?, que nos hablan sobre su humanidad. Pero ahora veremos su deidad, la deidad de Cristo, también tan importante como la otra. Significado de la deidad de Cristo. Bueno, aquí afirmar, ¿cierto?, que Cristo es Dios no consiste tan solo en sugerir semejanza a Dios. Cristo es absolutamente igual al Padre en su persona y sus obras. Cristo es deidad, no disminuida. Cuando Warfield comenta la frase Cristo siendo en forma de Dios, que está, cierto, en el famoso texto de Filipenses 2:6, dice allí que se declara de la forma más expresa posible que Él es todo lo que Dios es, posee toda la plenitud de atributos que hacen a Dios divino. No es semejante a Dios, no es que tenga algo de Dios, no es que tenga un parecido, es Dios, es Dios. Importancia de la deidad de Cristo. Atacar la deidad de Cristo es atacar los cimientos del cristianismo. Si Jesús fuera tan solo un hombre, no podría haber muerto para salvar al mundo. Es por esta causa, es por esa causa, ¿cierto?, de su divinidad, que su muerte tiene valor infinito para todo el mundo. Veamos ahora algunas enseñanzas de la deidad de Cristo. Algunas enseñanzas. Las Escrituras están repletas de afirmaciones personales de Cristo y testimonios de otros concernientes a su deidad. Particularmente el Evangelio de Juan es rico en su énfasis de la deidad de Cristo. Sus nombres, sus nombres nos hablan mucho. Primer nombre, Dios. En Hebreo 1:8, libro de Hebreo, ¿cierto? El escritor declara la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, es Dios, ¿cierto? Y adscribe a Cristo como Dios en el Salmo 45, versículos 6 y 7.
Tomás, tras ver a Cristo resucitado con las heridas abiertas, confesó, Señor mío y Dios mío. ¿Ah? Luego Tito 2:13 se refiere a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el primero nos habla de Dios y podríamos seguir sacando muchos textos que están hablando de que Jesucristo es Dios. También se le llama Señor, sus nombres. Cuando Cristo debatía con los fariseos, demostró que el Mesías era más que simplemente un descendiente de David. Les recordó que el mismo David llamó al Mesías mi Señor. Y en Romanos 10, eh, 9 al 13, Pablo se refiere a Jesús como Señor, mi Señor. ¿Ya? También se le nombra Hijo de Dios. Jesús afirmó ser Hijo de Dios en varias ocasiones. Eh, Ahí en Juan 5:18 dice, haciéndose igual a Dios. Luego pasaremos a ver ahora sus atributos. Todo esto tiene que ver, ¿cierto?, con qué cosa estamos hablando, cuál es el tema más importante que estamos tratando. Estamos tratando la deidad de Cristo, su deidad, deidad. Primero vimos su humanidad, ahora estamos viendo su deidad, deidad. Es decir, Cristo no solamente fue un ser humano, sino que también fue Dios. Y para afirmar estas cualidades de que fue Dios, vemos sus nombres, pero también vemos sus atributos. Y el primer atributo que encontramos es eternidad. Jesús es eterno. Juan 1 afirma la eternidad de Cristo, al decir que el verbo era. ¿Ah? El verbo era en el principio, el verbo era con Dios. Entonces nos habla de la eternidad de Él. Eh, También Cristo Jesús es omnipresente, omnipresente. Mateo 28:20, Cristo le prometió a los discípulos que siempre estaría con ellos. Que siempre. Entonces habla de su omnipresencia. Y también nos habla de su omnisciencia, perdón. Jesús sabía que había en los corazones de los hombres y por ello no se confiaba de ellos. Muchas veces manifestó cierto conocimiento en cuanto a lo que había en el hombre. Entonces, no solamente tenía eternidad y era omnipresente, sino que también era omnisciente y era omnipotente. Jesús tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Era inmutable, que esto no cambiaba. Él siempre es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su vida misma, toda la creación humana, animal y vegetal, está viva porque se le ha infundado vida. ¿Ah? Cristo es diferente, tiene vida en sí mismo. No es vida derivada, sino que es Él la vida misma. Entonces, no solamente era humano, sino que era divino. Y esto se puede reflejar en varios ejemplos en las escrituras. Por ejemplo, cuando iba en la barca, dice que iba durmiendo en un cabezal. Se iba durmiendo porque estaba cansado. Y allí entonces está mostrando su condición de ser humano. Iba durmiendo. Y dice que iban en medio del lago o del mar y se levantó una tremenda tormenta. Era tan fuerte, y eso que estos hombres que iban con él eran pescadores, que se asustaron y fueron a despertarlo. Y dijeron, "Señor, ¿cómo no tienes cuidado? ¿No ves que nos ahogamos? Y dice, ¿cómo tú vas durmiendo aquí?" Entonces él iba cansado, agotado, profundamente durmiendo, mientras sus discípulos estaban asustados. En este descanso él demuestra su humanidad, pero dice que luego se levanta, reprende a sus discípulos por sus temores, por su falta de fe, falta de confianza, y le dice al temporal, al clima, enmudece, calla, le dice, enmudece, calla, y vino una enorme calma. Era tan fuerte la calma que hasta sus discípulos se llenaron de miedo. ¿Quién es este hombre que tiene tal autoridad? Se llenaron de pánico. Pero al decir enmudece, calla, está usando sus atributos divinos. Allí aparece, ¿cierto?, el poder de Dios actuando
su omnipotencia, ¿ah? Uno de sus atributos poderosos, ¿cierto? Están manifestando en la vida de Jesús. Bueno, entonces la deidad se manifiesta a través de sus nombres, de sus atributos, pero también se manifiesta a través de sus obras, como creador. Juan declara que nada existía sin que Cristo lo haya creado. Oye, en la caja. Eh, Juan 1:3, Colosenses 1:16 enseña que Cristo no creó solo la tierra, sino que también los cielos y el reino angélico. Angélico, es creador. ¿Ah? Estuvo allí en la creación, en Génesis. ¿Ah? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada y que el Espíritu de Dios giraba sobre la tierra y que luego Dios comenzó a crear y comenzó a crear con la palabra, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que todas las cosas por Él fueron creadas. Él fue el creador, estuvo allí en la creación. Pero no solamente es creador, sino que también es sustentador, como bien lo dice Colosenses y Hebreo. ¿Ah? Colosenses 1:17 enseña que Cristo es la fuerza cohesiva del universo. Y Hebreo 1:3 sugiere que Cristo es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, dice. ¿Ah? El, el perón, dice en griego. Bueno, eh, también su adoración. Bueno, ahí terminamos con la parte de sus obras, ¿ah? Sus obras. Hay otros más que ahora cierto que es perdonador de pecado, que es hacedor de milagros. Todo eso tiene que ver con sus obras. Pero también dentro de su deidad recibió adoración. En las Escrituras es una verdad fundamental que solo Dios debe ser adorado. ¿Ah? Deuteronomio 6:13, 10:20, Mateo 4:10, Hechos 10:25 al 26. El hecho de que Jesús reciba adoración de las personas es una fuerte prueba de su divinidad. Es una fuerte prueba de su divinidad. Veamos ahora la unión hipostática. ¿Qué es lo que es esto, la unión hipostática? Veamos el significado de la unión hipostática. Se puede definir la unión hipostática como la segunda persona, el Cristo preencarnado que vino, asumió la naturaleza humana y sigue siendo para siempre en una persona verdaderamente humana y divino, sin que por ello disminuya su divinidad. ¿Ah? Cuando Cristo vino, vino una persona, no solo una naturaleza, tomó una naturaleza adicional, la humana. No había tan solo, perdón, no habitó tan solo en una persona humana. El resultado de la unión de las dos naturalezas es la persona teoantrópica, el Dios hombre. Se conoce, ¿cierto?, como la persona teoantrópica, el Dios hombre, Dios hombre. Tiene estas dos naturalezas, Dios hombre. Y yo he pensado últimamente que nosotros también tenemos dos naturalezas. Usted sabe que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos una naturaleza humana, pero tenemos también una naturaleza divina. ¡Wow! Tenemos dos naturalezas. Y yo lo miro con esto y a esto se conoce como unión hipostática, hipostática, porque no pierde nada de su esencia como Dios y tampoco pierde nada de la esencia como ser humano, la unión hipostática. Dos naturalezas unidas. Explicación de esta unión hipostática. Las dos naturalezas de Cristo están unidas en forma inseparable, sin mezcla o pérdida de su identidad separada. Sigue siendo Dios hombre para siempre, completamente Dios y completamente humano. Dos naturalezas distintas. No sé si lo escribí acá esto. Ah, no, es otra cosa. Bueno,
Dice que Cristo tiene dos naturalezas distintas, la humana y la divina. No hay mezcla o fusión de las dos naturalezas. Aunque tiene dos naturalezas, Cristo es una persona. Es decir, Cristo sigue siendo una sola persona, aun cuando tiene dos naturalezas que al parecer pareciera que fueran distintas, pero están unidas de una forma hipostática. Y bueno, también como toda teoría, ¿cierto? Hay problemas de la unión hipostática. La mayor dificultad en esta doctrina involucra la relación de dos naturalezas del Señor y se han desarrollado varias opiniones al respecto. Yo no sé si en realidad sería interesante investigar y profundizar, pero al respecto está hablando, ¿cierto?, en cuanto a a este problema. Hay un punto de vista calvinista. Juan Calvino enseñó que las dos naturalezas están unidas sin transferencias y atributos. Ese es un problema que, por supuesto, que no lo compartimos. ¿Ah? Sin transferencias ni atributos. Sería ahí tendríamos un problema que están manifestando los calvinistas. Pero luego también los luteranos tienen la perspectiva luterana de las dos naturalezas, enseñan que los atributos de la naturaleza divina se extienden a la naturaleza humana con algunos resultados importantes. Se extienden, por eso que ellos en la Santa Cena tienen algunos problemas. ¿Ah? Eh, Porque piensa que se transmiten algunos elementos a la parte humana, al cuerpo humano. Y eso otro error que aparece, ¿cierto?, allí en cuanto a a estas enseñanzas. No las compartimos, por supuesto, en absoluto, pero sería interesante después más adelante poder investigar más al respecto y profundizar ese tema. No, por ahora no lo vamos a hacer porque no queremos producir más confusión, solamente eh, hablar de ello así en forma general, de que existen estas situaciones. Veamos un poco de la vida terrenal de Cristo. Introducción. En el estudio de la cristología es importante la vida terrenal de Cristo, pues ella autentica a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Los evangelios, los evangelistas demuestran que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento durante su vida. Los evangelistas, cuando hablo de evangelistas, estoy hablando de los cuatro evangelios, porque estamos ahora hablando de la vida terrenal de Cristo, y esto lo podemos ver en una sola parte, en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios. Los versículos con palabras de Jesús en rojo, ¿cierto? En los escritos combinados, es decir, combinados porque estamos hablando de cuatro evangelios que presentan perspectivas diferentes, componen más de la mitad del material del evangelio. Claramente los evangelistas ponen en decidido énfasis en las palabras reales de Cristo. Mateo enfatiza sus palabras más que los otros evangelistas. En su evangelio registra varios grandes discursos de Cristo, como el caso cierto Sermón del Monte que aparece allí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Allí se registra el Sermón del Monte, donde se revela la autoridad de Cristo en sus enseñanzas. Hay declaraciones a lo largo de todo el discurso, como este que dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. Declaraciones de autoridad. Oyeron que se dijo, pero yo os digo. Yo os digo. Entonces, allí están en cuanto a las palabras de Cristo. Pero también, eh, ah, me había faltado eso ya. Las obras de Cristo. Las obras de Cristo. Isaías profetizó que el Mesías le daría vista a los ciegos, abriría los oídos de los sordos, daría voz a los mudos y curaría a los cojos. Los textos están allí, ¿cierto? En Isaías 29, 18, 32, 3, 35, versículos 5 a 6. Cuando los discípulos de Juan fueron, no sé si lo entienden, así, a Juan fueron a hacerle preguntas a Jesús y él les recordó estas profecías y las aplicó para sí.
Los milagros que Jesús realizó eran demostraciones de su deidad y su mesianidad. Llevó a cabo las obras de Dios en medio de ellos. Entonces, eh, Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el Mesías y Cristo Jesús le dio respuesta y le habló de los milagros que se estaban haciendo. Rechazo de Cristo. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos, ¿cierto?, en la vida terrenal, en la vida terrenal de nuestro Señor. En esa vida terrenal, eh, estamos hablando, ¿cierto?, que Él eh, habló por medio de sus palabras. Sus palabras iban afirmando que Él estuvo en medio nuestro, las obras que Él hizo en la tierra, pero también sufrió rechazo en su vida terrenal. En Mateo 12, el asunto alcanza su punto culminante cuando los líderes religiosos llegan a una conclusión. Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Reconocieron que Cristo obraba milagros, pero concluyeron que los realizaba por el poder de Satanás, ah, por él. O sea, y ya esta era una forma de rechazo a la obra de Cristo en la tierra. Y por supuesto que no la hacía por ese poder, él lo hacía porque es Dios. ¿Ah? Pero era una forma de mentir, de engañar y de rechazar su ministerio aquí en la tierra. Eh, la muerte de Cristo, estamos hablando de cuánto su vida, cómo fue su desarrollo en forma general, ¿ah? Desde su enseñanza, sus milagros, su rechazo, su muerte. ¿Ah? Pero su muerte tenía objetivos. Era una muerte sustitutiva. Hay varias teorías sobre el significado de la muerte de Cristo. No obstante, el énfasis del Nuevo Testamento es que Cristo murió como sustituto de los pecadores. Su muerte también se llama vicaria, lo cual quiere decir uno en lugar de otro. Los pronombres que se encuentran en Isaías 53 enfatizan la naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ah? El tenor que presenta, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 24 es similar. Habla algo muy parecido a lo de Isaías. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, ahí nos habla estos textos que fue una muerte sustitutiva, una muerte sustitutiva. Y continuando con esta vida terrenal, la muerte de Cristo también no solamente fue sustitutiva, sino que cumplió un objetivo de redención. Una verdad relacionada es que la muerte de Cristo otorgó redención, como bien lo dice 1 Corintios 6:20, declarando que los creyentes han sido comprados por precio. ¿Qué más hizo la muerte de Cristo? Pro- Produjo propiciación, propiciación. Ahí estamos usando varios términos. Tenemos sustitución, redención, propiciación. ¿Ah? La muerte de Cristo también otorgó propiciación, lo cual quiere decir que las exigencias justas del Dios Santo se satisfacieron completamente, como bien lo dice Romanos 3:25, que explica que Cristo es a quien Dios puso como propiciación, ¿ah? Que en griego es hilasterión, hilasterión, ¿ah? Por medio de la fe eh, en su sangre, en su sangre. También su muerte trajo perdón. Obviamente, la muerte de Cristo otorgó el perdón para los pecadores. Dios no podía perdonar el pecado sin un pago apropiado.
La muerte de Cristo otorgó los medios legales para que Dios pudiera perdonar el pecado. Como bien lo dice Colosenses 2:13, declaró que Dios nos ha perdonado. En griego es charisamenos, todos los pecados, todos los pecados. Y finalmente la muerte de Cristo, ¿cierto? Produjo justificación. Un resultado adicional de la muerte de Cristo es la justificación del pecador creyente. La justificación también es un acto legal en el cual el Dios juez declara justo al creyente pecador. Romanos 5:1 lo explica. Justificados, pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos ahora a lo que es la resurrección. Vimos la vida de Cristo, ¿cierto? Seguimos viendo la vida de Cristo, cómo se va desarrollando la vida de Cristo, cómo se va desarrollando. Primero partimos, ¿cierto? Con las palabras de Cristo, hablamos de las obras de Cristo, eh, la muerte de Cristo y todo lo que significó la muerte, pero también vemos la resurrección de Cristo en su vida terrenal. ¿Ah? ¿Qué significó la resurrección? Eh, la importancia. La resurrección determina la validez de la fe cristiana. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados y delitos. ¿Ah? Fue la garantía de la aceptación del Padre de la obra del Hijo. La resurrección indicaba que la obra de la cruz se completó, se completó. Pero además de eso, en tercer lugar, era esencial en el programa de Dios. La resurrección era esencial en el programa de Dios. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo como consolador de los discípulos, pero el Espíritu Santo solo podía venir si Cristo se, se iba, para lo cual era necesario entonces la resurrección. En cuarto lugar, la resurrección cumplía las profecías sobre la resurrección. David profetizó la resurrección de Cristo en el Salmo 16:10. Pedro indicó en Hechos 2:27 que la resurrección cumplía las profecías del Salmo 16:10. Cristo mismo predijo no solo su muerte, sino su resurrección en Mateo 16:21, en Marcos 14:28. Algunas pruebas en cuanto a la resurrección. La primera prueba, la tumba vacía. O Cristo resucitó o alguien robó el cuerpo. Si los oponentes tomaron el cuerpo, ¿por qué no lo mostraron después? ¿Mm? La tumba vacía era una prueba obvia de la resurrección. En segundo lugar, la forma de los lienzos. Cuando Juan entró a la tumba, vio y creyó. ¿Ah? Juan 20:8. Juan vio los lienzos que aún tenían la forma del cuerpo y el sudario enrollado en el lugar aparte, en un lugar aparte. Juan 27 y 11:44. En tercer lugar, las apariciones después de la resurrección. Muchas personas vieron al Señor resucitado en los 40 días siguientes. Pero también está la transformación de los discípulos. Los discípulos sabían que Cristo había muerto y en principio eran escépticos en lo relacionado con su resurrección, pero cambiaron completamente cuando lo vieron. Fueron transformados. En quinto lugar, la observancia del primer día de la semana. Los discípulos comenzaron inmediatamente a reunirse para conmemorar la resurrección de Jesús el primer día de la semana. Y en sexto lugar, la existencia de la iglesia. La existencia de la iglesia depende del hecho de la resurrección. La iglesia primitiva creció por la predicación de la doctrina. Hechos 2:24-32, 3:15 y 4:2. Entonces ahí está, estamos viendo, ¿cierto?, la vida terrenal de Cristo y vemos su resurrección, pero también en esto vemos su ascensión al cielo. ¿Ah? ¿Cuáles fueron los hechos de la ascensión?
La ascensión de Cristo se describe en Marcos 16:19, Lucas 24:5 y Hechos 1:9. También se menciona en Hechos 2:33, donde Pablo indica que la evidencia para la ascensión de Cristo radica en que Él envió el Espíritu Santo, de lo cual muchos fueron testigos en el día de Pentecostés. El significado de de la ascensión. ¿Ah? Uno, la ascensión de Jesús terminó, con esto, ¿cierto? Terminó el ministerio terrenal de Cristo. Con la ascensión de Jesús terminó el ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra. Segundo, la ascensión concluyó el periodo de la humillación, ¿ah? Por todo el proceso de humillación que pasó aquí en la tierra nuestro Señor. En tercer lugar, marcó la primera entrada de la humanidad resucitada en el cielo y el comienzo de una nueva obra también en el cielo. Marcó un nuevo periodo. En cuarto lugar, la ascensión hizo posible el descenso del Espíritu Santo, como bien lo dice Juan 16:7. Era necesario que Cristo ascendiera al cielo para que pudieran enviar el Espíritu Santo. Entonces ahí terminamos. Bueno, después de esto viene de la ascensión, eh, vienen las tentaciones de Cristo. Esto estaba antes que todo esto otro, pero aquí lo pusieron en este orden. Lo pusieron en este orden. Veamos una definición en cuanto a la tentación de Cristo. Su tentación fue una prueba para demostrar su pureza y su falta de pecado. Ese fue el objetivo. Y fue tentado en las tres áreas que toda persona será tentada en la tierra. ¿Ah? No vamos a hablar de ese tema, pero ustedes pueden ir a la escritura y pueden ver, ¿cierto?, cuando tuvo los 40 años en el desierto y como vino después el Satanás y lo tentó. Lo tentó en tres áreas. Esas tres áreas que lo tentó son las tentaciones que todo ser humano pasa en la tierra. Si alguien domina esas tres áreas y no se deja tentar, va a ser una persona consagrada al Señor, una persona especial. Eh, entonces, pecabilidad. En cuanto a la pecabilidad, dice que la pecabilidad según la cual Cristo pudo haber pecado se denomina pecabilidad. Potiut non pecare, en latín. Capaz de no pecar significa, capaz de no pecar. Mientras que la perspectiva de que Cristo no pudo haber pecado se llama impecabilidad. Non potiut pecare. Incapaz de pecar, incapaz. Entonces, la pecabilidad. Cristo era impecabilidad. La doctrina es impecabilidad, que es imposible, es incapaz de pecar el Señor. La impecabilidad. Quienes adhieren a la impecabilidad sugieren que la tentación de Satanás a Cristo fue genuina, pero a Cristo le era imposible pecar. ¿Ah? Fue verdaderamente genuino lo que pasó con eso. No era un sueño, no era una historia, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, de misterio o mística, sino que era real. Era imposible que él pecara. Observaciones. El propósito de las tentaciones no era ver si Cristo podía pecar, sino mostrar que él no podía hacerlo. La tentación ocurrió en un momento crítico, el comienzo del ministerio público. Antes de que comenzara su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo pasó por estas tentaciones. ¿Ah? Era una forma de demostrar que estaba preparado para dar inicio a su ministerio público aquí en la tierra. Y al respecto, antes de seguir, ¿cierto? Hay muchas otras temáticas que están involucradas en esto, ¿cierto? Hay evidencias en cuanto a la inmutabilidad de Cristo, en cuanto a la omnipotencia de Cristo, la omnisciencia de Cristo, la deidad de Cristo, la naturaleza de la tentación, la voluntad de Cristo, la autoridad de Cristo. Y así sigue. Pero vamos a pasar a otro tema que tiene que ver, ¿cierto? Ahora con los oficios de Cristo. Todos sabemos que tienen tres oficios: profeta, sacerdote y rey. El profeta, Cristo en su oficio de profeta.
Dios habló a la humanidad por medio de los profetas. El oficio de profeta se estableció en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18. Y también espera su cumplimiento final de Cristo en Hechos 3, 22 al 23. Ningún profeta reveló por sí solo la voluntad del Padre, esta voluntad completa, excepto Jesucristo. El único que pudo revelar al Padre por completo fue Cristo. Cuando Cristo vino, le reveló completamente al Padre a las personas y les dio a conocer el Padre. Interesante. Este oficio de profeta, cómo él vino a anunciar. Él vino a completar, él trajo la revelación más completa. ¿Ah? Había una revelación general y una revelación particular. La revelación general, ¿cierto? Dios se manifestó a través de las obras de la creación, y también a través de la conciencia del ser humano. ¿Ah? Que aunque el hombre no tenga, dice ley, su conciencia la es ley para él. ¿Ah? Y en cuanto a la naturaleza, hay textos como el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O como dice Romanos 1, ¿cierto? Que habla que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente patente para el ser humano a través de toda la creación, de todas las cosas visibles. ¿Ah? Él se revela a través de las cosas visibles que están allí. No hay palabras, no hay lenguaje, nada. Entonces el hombre dice que no tiene excusa porque Dios se le reveló a través de la revelación general. Y la revelación particular es a través de su palabra, es a través de Cristo. La revelación particular se hace perfecta y completa cuando Cristo viene a la tierra. Y Él revela al Padre de una forma perfecta. Y eso sí que eso es un trabajo profético espectacular. ¿Ah? Perdón, para variar me olvidé de poner eso ahí. Entonces ahí está el rol de profeta o el oficio de profeta, pero también tenía un oficio de sacerdote. Si bien el profeta revela a Dios para el hombre, el sacerdote representa al hombre ante Dios. El Salmo 110, versículo 4, establece el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Ah? Como sacerdote, Cristo representa eh, continuamente al creyente porque Él vive para siempre, tal como lo dice Hebreos 7:24. En segundo lugar, Cristo salva completamente al creyente porque Él intercede, nunca cesa su rol de profeta, de intercesor delante del Padre, como lo dice Hebreos 7:25. Y en tercer lugar, ah, Cristo no tiene pecados personales que impidan su obra de sacerdocio, Hebreos 7:27. Y en cuarto lugar, Cristo finalizó su sacerdocio ofreciendo un solo sacrificio una vez y para siempre, una sola obra, un solo sacrificio, como bien lo dice Hebreos 10:12. Entonces ahí está su oficio de sacerdote, pero en tercer lugar también tiene el oficio de rey. Génesis 49:10 profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá y sería rey. Explicación anterior. Segunda Samuel 7:16 indicaba que el Mesías tendría una dinastía, un pueblo sobre el cual gobernaría y su trono sería eterno, siempre. Entonces, allí están los tres oficios. El profeta habla al pueblo de parte de Dios. El sacerdote intercede por el pueblo ante Dios. Y el rey gobierna al pueblo de parte de Dios. Veamos ahora ministerio presente de Cristo. ¿Cuál es su ministerio presente? Cristo está edificando su iglesia, formación de un cuerpo, como bien lo dice 1 Corintios 12:13, indica que el Espíritu Santo está formando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. No obstante, Cristo como cabeza de la iglesia la guía y la controla. Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo, con muchos miembros.
Nadie puede decir, amo a Cristo y no amo su iglesia, no me congrego, no estaría amando su cuerpo. Y cuando el cuerpo, un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele completo. Entonces, cuando amamos a Cristo, tenemos que necesariamente amar a su iglesia, amar a su cuerpo. Ser parte de Cristo es ser parte de su cuerpo. Nadie saca un brazo y sale por su propia cuenta y vive su mundo por allá lejos. No puede. Imposible, se muere, se muere. Tiene que morir, perdón, vivir en su cuerpo, en su cuerpo. Entonces, es tan importante aquello. Y Cristo le da dirección a su cuerpo, le da dirección, ¿ah? Al cuerpo, en este ministerio presente. Cristo no es solo la cabeza del cuerpo, sino que también le dirige, lo dirige, como bien lo dice Colosenses 1:18. Le da dirección y gobierna sobre él soberanamente. Gobierna sobre él soberanamente. Pero además alimenta el cuerpo. Cristo sustenta la iglesia, tal como un individuo alimenta su cuerpo humano. Él es el medio para alimentarla hasta alcanzar su madurez, hasta alcanzar su madurez. La obra presente de Cristo es llevar el cuerpo hacia la madurez, pero también purifica el cuerpo. Cristo participa en la purificación del cuerpo, produce la santificación del creyente, como bien lo dice Efesios 5:25 al 27. Ello denota la santificación progresiva por la cual Cristo purifica a la iglesia. Además, entrega, hace entrega de dones al cuerpo. Cristo hace entrega de dones. Cristo es la fuente de los dones espirituales. El Espíritu Santo los administra. Efesios 4:8 y también del mismo capítulo 4, por los versículos 11 al 13. Los dones se entregan con el propósito de edificar a toda la iglesia y así hacerla crecer. Hacerla crecer. Cristo está orando por los creyentes. La intercesión de Cristo asegura nuestra salvación. El creyente solo podría perder su salvación si Cristo no fuera efectivo en su rol de mediador, de mediador. ¿Eh? La intercesión de Cristo restaura la comunión que rompió, que se rompió, ¿cierto?, con el pecado. Él la restaura. A Cristo se le llama abogado de los creyentes, el Paracletos, cuyo significado es abogado defensor. ¿Ah? En la literatura rabínica, la palabra podría indicar a aquel que ofrece ayuda legal o quien intercede a favor de alguien más. Indudablemente la palabra significa abogado o abogado defensor en un contexto legal. ¿Eh? Bueno, Cristo nos está preparando un domicilio celestial también allí en el cielo. Cristo en la gloria está preparando muchas viviendas en el hogar del Padre. Hay varios textos que hablan de aquello. El retrato es el de un padre oriental rico que añade cuartos en su casa grande para acomodar los hijos casados. Hay habitaciones para todos ellos. Y además, Cristo está produciendo fruto en la vida de los creyentes. Como el pámpano está pegado a la vid y extrae su vida y alimento de ella para mantenerse vivo y producir fruto, así también el creyente se injerta en unión espiritual con Cristo para obtener alimento espiritual de Él. Todo ello da como resultado el fruto el fruto espiritual, el fruto espiritual. Hasta allí entonces llega esta lección y este material que es un bosquejo resumido y espero que sea de ayuda y de bendición para sus vidas. Dios les guarde, Dios les bendiga y Dios quiere que podamos continuar con algunas enseñanzas más al respecto.